La educación cubana tiene fama mundial, pero ¿qué tanto de mito y qué tanto de realidad hay en esta afirmación? Hoy vamos a estar hablando un poco de esto, de la educación cubana, mientras recorremos una escuela que está prácticamente destruida. Bueno, nosotros hemos conseguido permisos especiales y tenemos la llave, así que vamos a entrar. A la monja le dijeron que hacían falta 6 hombres para cargar eso. Bueno, para que tengan un poquito de contexto, en el lugar en que estamos hoy, yo siempre lo he conocido como la Escuela de las Monjas. Para muchos de los que pueden ver este video de Bayam, es la antigua Manuel Artense. Esta fue un colegio religiosa, una escuela, digamos, de alguna manera dirigida y administrada por las monjas, unas monjas, y la escuela se llamaba Madre del Divino Pastor, la Divina Pastora como la llamaban cariñosamente, que es ese estatua que está por ahí. En una toma se la enseñaremos. Y esta escuela, como muchas otras escuelas e instituciones escolares religiosas, fue confiscada en los años 60, al comienzo de la Revolución, cuando toda la educación en Cuba se estatizó y básicamente se robaron todas las escuelas que no eran propiedad del Estado, ya sea de personas naturales o de instituciones religiosas también, como este es el caso. Y fue básicamente explotado hasta mediados de los años 2000, 2012 por ahí, que fue devuelta a la iglesia así como la ven, en ruinas. Entonces nada, vamos a seguir caminando un poquito más. Ahí tienen una pizca de lo que ha sido la educación cubana. Vamos a seguir hablando de ese tema. Mira cómo hay murciélago aquí en esta antigua casa. Bueno, ¿por qué se extiende por el mundo este mito de la educación cubana? Al comienzo de los años de la Revolución, en los años 60, se hace la campaña de alfabetización para lograr que un alto porcentaje de la población, que no fue el 100%, por supuesto, lograra saber leer, escribir, sumar y restar operaciones básicas. Esto se hizo llevando a niños prácticamente de entre 15 y 30 años a enseñar a leer y escribir a los campesinos por toda Cuba. Los campesinos, y no solo a los campesinos, la gente de las ciudades también, se hicieron proyectos para que pudieran aprender a leer y escribir. Y así se redujo el analfabetismo hasta mínimos de la región y prácticamente del mundo. Esto cualquier niño cubano que haya estudiado en una escuela en Cuba lo va a reconocer, es una imagen de Nené Travieso, de edad de oro de ese cuento de Martín. Todas las escuelas cubanas tienen cierta ambientación con respecto a este tipo de cosas. Y acá atrás, debajo de esa pintura, se puede leer un camaroncito, tú, sácame de la punta. Aunque ya fue devuelto a la iglesia este edificio, aún sigue esta parte abandonada en lo que se buscan fondos para poder restaurarlo. Y cualquier edificio abandonado esta gente a dejar sus recuerditos. Miren ahí como los niños nos han pintado la pizarra cariñosamente. Recuerdo de que estuvieron aquí. Esta habitación aquí está llena de basura, el resto de máquinas de escribir por el piso, de piezas de aire acondicionado, como muelle de algo, no sé. Te apuesto que esto era la capilla. Puede ser. Esto probablemente haya sido la capilla del colegio. Incluso cuando tiene una pequeña iglesia al lado, era normal que en todos los colegios católicos hubiera una capilla. Bueno, puedo decir esto porque están los arcos. En una escuela normal no hay arcos así y tan elegantes en la zona. Y se ve como está el desnivel, que sería del presbiterio, y bueno, esa pared ciertamente fue puesta ahí. No tiene sentido que estuviera ahí. No se conservan esos arcos preciosos. Y nada, eso allí sería. Bien, tiene todo el sentido.
ser removido. Allá atrás hay unas ruinas, quiero ver si las puedo enseñar. Que esto, antes de ser el colegio de las monjas de la Divina Pastora, era una iglesia. Iglesia de los franciscanos. La iglesia de San Francisco de Asís, que se quemó, se perdió en el incendio de Bayamo. Y sobre este terreno fue donde edificaron esta escuela. Y allá atrás se ven como unos restos de pared que tienen toda la pinta de haber sido los originales. Esa ahí y esa ahí. ¿Sabes? Como que no tiene nada que ver con la otra construcción y sobresale después. Y aquí hay una entrada de túneles de estos túneles de defensa del pueblo antiaéreo. Como esto era una escuela, aquí se dejó una entrada de estos túneles que están por casi cada una de las ciudades cubanas. Está bien. José, por aquí podemos bajar. Pero ¿qué pasa con todas estas cosas que parecen al principio buenas que estaba haciendo la revolución por la educación? Bueno, pasa que deja de ser educación y se vuelve adoctrinamiento. Los niños empiezan a recibir clases obligatorias de cultura política, de preparación para la defensa, se hacen concentrados militares, clases de filosofía que son puramente marxismo-leninismo. Se vuelve desde muy al principio de la revolución la educación en adoctrinamiento. Y como no había otra fuente de educación, tenía sí o sí que ir a la educación estatal, porque desapareció la educación por parte de las iglesias, desapareció la educación por parte de los particulares, solo tenías un tipo de educación, era esa, y se volvió educación al estilo ruso, básicamente, adoctrinamiento. Uno de los mitos más grandes es esto de la educación en Cuba es gratuita. Sí, gratuita, pero ¿a qué precio? El precio de que primero no puedes elegir qué tipo de educación quieres para tus hijos, y luego que es una educación que se ha vuelto cada vez de más mala calidad, y por supuesto con el adoctrinamiento intrínseco de la educación cubana. Muchas generaciones de bayameses estudiaron en esta escuela cuando tenía por nombre Manuel Ascenso. Básicamente, el gobierno lo utilizó como escuela, como lo que era. Siguió usando como escuela, su control, pero la usó hasta que la destruyó. Sin mantenimiento prácticamente, las cosas que fueron destruyendo, que estas ventanas y poco a poco se volvió una ruina, hasta el punto en que empezaron a caer pedazos de repello del techo y fue un peligro para los niños. En ese momento decidieron cerrar la escuela. Los niños fueron distribuidos por otras escuelas y eventualmente la devolvieron a los reales propietarios de la iglesia. Aquí se puede ver incluso cómo dejaron escrito algo en la pizarra. Desde hace más de 10 años que esto no funciona en la escuela, como con la matrícula de la escuela, matrícula preescolar, primer grado, segundo grado. La gente que había, 300, casi 400 niños en esta escuela, en su último año, lo más probable, y por ahí un pedazo de horario. Vamos a ver esta de aquí que también dejaron escrito en la pizarra la fecha. Aquí también dejaron aquí en la pizarra la fecha, y sí se ve, el 18 de noviembre del 2005. Para los que no sean de Bayamo, en Bayamo los niños cuando ponen la fecha en las libretas ponen Bayamo MN, Bayamo Monumento Nacional. Era como obligatorio en la primaria que pusieran la fecha de esta manera, Bayamo MN, tal día de tal mes de tal año, y por supuesto, como en casi todas las escuelas cubanas, había que poner año tal del triunfo de la revolución. Aquí estamos en un barranco prácticamente, y el barranco se ha ido comiendo parte del primer piso
porque estamos justo al lado del río prácticamente. Pasa un canal de desecho, de aguas residuales, y del otro lado está el río. Y se ha comido básicamente la mitad del patio del primer piso. Asómate para que lo veas y después hacemos una toma del río pasando del agua. Incluso se pueden ver las piezas que se han caído. Con el comienzo de la época rusa en Cuba y toda la llegada de la influencia rusa, el sistema educativo cubano cambió prácticamente por completo. Un simple ejemplo es que la matemática se volvió al puro estilo ruso. Antes nos guiábamos por la matemática americana, que tenía otro sistema, y pasó a ser del formato ruso. Incluso muchos libros y autores cubanos de educación fueron censurados. Hay un ejemplo clarísimo, el ejemplo de un matemático cubano muy importante, Baldor, que escribió un libro de igual nombre, que es el libro Baldor de Matemática, temido por muchos estudiantes en toda Latinoamérica, que fue censurado en Cuba. En Latinoamérica entera se enseña por el libro de Baldor, un libro cubano, y en Cuba no, precisamente porque este autor fue censurado y tuvo que salir del país. A pesar de que los maestros cubanos han sido a lo largo de la historia excepcionalmente buenos y que la infraestructura educacional cubana ciertamente fue creciendo y se aumentó y era medianamente buena, la educación se vio manchada por esto del adoctrinamiento y fue perdiendo su función principal de formar personas útiles para la sociedad, personas que fueran capaces de pensar y de decidir por ellos mismos. Eso se fue perdiendo con tanto marxismo, con tanto leninismo, con tanta cultura política, que al final lo único que causó es el rechazo de la sociedad cubana a la política. Estamos en el techo, en uno de los niveles del techo, y bueno, tenemos algunas vistas interesantes de Bayamo. Vamos a asomarnos por el barranco. Para los que son de Bayamo, allí literalmente ya está el Chapuzón, y allá abajo incluso se ve como hay unas caballerías de la gente que cría sus caballos para los famosos coches de Bayamo. Como muchos edificios abandonados en Cuba, sufren por supuesto el vandalismo. La gente entra y se roba lo que puede, lo que encuentra. Aquí vemos la muestra de este edificio, no es para menos. Aquí se ve cómo arrancaron de sus incrustaciones las rejas de esta ventana e incluso se llevaron algunas de las ventanas que había aquí. Y así por todo el resto del edificio que sufre constantemente, incluso hoy, el vandalismo y gente que entra a robarse lo que puede, incluso las losetas del piso. Claro que quedó trabajado. Hay una escalera ahí, pero esa escalera posterior se lo pica en el piso. Cuidado con la cabeza aquí. Oye, pues está de madre esto. Nos sigue faltando el techo. ¿Cómo subimos el techo? ¡Qué épica la escalera! Otro de los grandes fracasos y uno de los más grandes de la educación socialista en Cuba fueron las llamadas escuelas en el campo, que básicamente fueron escuelas casi siempre preuniversitarias donde estudiaban los muchachos normalmente de la ciudad, estudiaban su preuniversitario en el campo, lejados de su familia. Esto rompió la familia cubana. Tampoco era una educación de muy alta calidad que digamos, y esto estuvo prácticamente hasta el otro día. Yo tengo primos que estudiaron en escuelas en el campo. Y luego está otro tipo de escuela en el campo, que era que se llevaban a los niños a secundaria prácticamente
a trabajar, a recoger café, a recoger tomate, ciertos lugares del campo cubano, básicamente a hacer puestos de trabajo, por el cual no recibían ningún tipo de remuneración, evidentemente, y muchas veces en condiciones pésimas. Los que pasaron fuera del campo lo saben, eran cosas terribles. Los muchachos se llevaban maletas de este tamaño de madera, como las que aparecen en las películas, para que no les robaran las cosas y las cerraban con un candado. Todavía puedo recordar a mi tío fabricando una maleta de esta de madera inmensa para que mi primo se la pudiera llevar a la escuela. Baño tipo asiático. Mira una carta de uno. Lo más probable es que lo hayan cumplido por parte. Y por eso se nota aquí. Ahora sí estamos arriba de todo en la terraza y aquí se ven muy buenas vistas. Incluso ahí están las ruinas de las que les hablé. Como que las intentaron conservar un poco. Hacemos de ahí para hacer. Desde ese techo de ahí se viera mejor, porque incluso se ve de qué está hecha la pared. Es como de lajas. En esta escuela, la escuela de las monjas, estudió mi abuela, estudiaron mis tías abuelas, estudió mucha de mi familia y también estudió gran parte de esa generación bayamesa que nació entre los años 30 y 40, estudiaron aquí, en la escuela de las monjas. Yo siempre recuerdo que en mi familia siempre se ha hablado de la escuela de las monjas. Para muchos fue la Manuel Ponce, pero para nosotros siempre fue la escuela de las monjas. Aquí estudió mi abuela e incluso, según tengo entendido, trabajó algún tiempo de profesora. Entonces, nada, siempre lo hemos tenido así como que bien cerca en la historia familiar y siempre hemos conocido un poquito de su historia. Aquí está el parquecito de las madres, que bueno, eso sí lo han visto en otros videos. Se reunía un grupo de viejas que se hacían llamar las exalumnas. Literal, eran alumnas de aquí, de la escuela de las monjas, y se reunían para tener un poco de interacción social una vez a la semana. Bueno, saliendo un poco de este tema tan oscuro de la educación en Cuba, vamos a ver un poco algo más alegre, más luminoso. ¿En qué se va convirtiendo? Desde que la iglesia recuperó este edificio, lo ha ido remodelando y recuperando poco a poco, con ayuda de embajadas, con ayuda de proyectos extranjeros. Y hoy en día es un centro de formación. Vamos a ir caminando y conociendo un poquito más de esto y de qué se hace hoy aquí por la educación en Cuba. Bueno, como vieron en este cuadrito que está aquí, te dice quién ha aportado para que se restaure esto. Como ven, la embajada británica en Cuba en el 2014. Desde el 2014, hace 10 años, se está recuperando esto y se ha convertido en una institución de apoyo a la educación. Nosotros lo llamamos cariñosamente el centro de formación. Entonces, vamos a ver qué hay y vamos a ir contando un poquito. También colaboración de amigos de Cáritas Cuba en Estados Unidos. Muchos programas han contribuido a que esto se pueda recuperar. Incluso nos contaban de programas en Alemania que apoyan este tipo de proyectos para recuperar instituciones escolares en Cuba. Increíble. Bueno, aquí básicamente lo que se hace es que se le da un apoyo a la educación de los niños. Pero no solo de los niños, sino también de adolescentes, jóvenes e incluso adultos. Empezando por los niños, se ofrecen cierta clase de repasos, ya sea de inglés, matemáticas. Se le imparte también unas clases de formación humana, fundamental para la juventud cubana hoy. También para los más grandes están cursos de inglés más avanzados como Interchange, ¿no? Y también hay diplomados avalados por alguna universidad en México, que es, por ejemplo, el diplomado de pequeños negocios. Para los pequeños emprendedores de Bayam se ofrece este diplomado, que ciertamente he conocido varias personas que lo han pasado y me han contado que está bastante bueno.
Las clases que se imparten aquí no es como tal parte de un sistema educativo general en Cuba. Tú no puedes tener a tus niños aquí solamente, no es así. Es un refuerzo a la educación, es algo más, es verdad. Y como ven, son aulas que están muy bien equipadas y muy bien preparadas, por supuesto con ayudas de donaciones extranjeras. Un televisor. ¿En qué escuela cubana tienen un televisor para dar clases de esta película? La matrícula la tienen sobre Cacao, ya no pueden aceptar a más niños, porque todos los padres quieren traer a sus niños aquí a que tengan un repaso de buena calidad, que aprendan inglés, a que pasen su tiempo aprendiendo de formación humana de verdad. Poco a poco se va restaurando. Ahora se está trabajando en el tercer piso de esta parte. Se espera que con el tiempo, en más o menos un plazo de 5 años, se pueda recuperar esa parte que vimos al principio del video. Y así aumentar la capacidad de estudiantes que pueden venir a aprender y a pasar tiempo de calidad en estas aulas. Según me cuentan los administradores de esto aquí, ahora mismo está apoyando muchísimo la Fundación FASFI, que es de las Hijas de Jesús, una congregación religiosa. Las Hijas de Jesús son las que están administrando aquí en Bayamo esto como institución religiosa y educativa, y la fundación de ellas a nivel global, en Europa sobre todo, es la que está mandando el dinero para poder recuperar estas instituciones, estos edificios, y mantener como tal la plantilla de profesores y todos los equipos y todo lo que hace falta para mantener una institución de esta calidad. Nosotros siempre subiendo a los techos. Desde aquí se ve la parte destruida, la que estuvimos ahorita, que tuvo que ser separada físicamente, levantarse una pared, literal, para que no se pudieran robar las cosas que estaban aquí, porque en muchas ocasiones entraron, se robaron ventiladores, equipos de audio, básicamente cualquier cosa que encontraran, incluso una mesa inmensa de un buró de madera gorda y pesada, se la robaron, se robaron todo lo que podía. Entonces tuvo que separarse porque, bueno, en esa zona de allá pueden entrar fácilmente la gente por el barranco, pero a esta zona de acá, que se está reparando, conviene que no entre nadie a robarse las cosas. Este era el techo de la capilla, por supuesto. Tenía que haber una campana. Aquí era donde estaba colgada. Yo creo que incluso alguna vez recuerdo haber visto la campana aquí. No estoy seguro, pero me parece. Hoy por hoy la educación cubana es un fracaso en todos los niveles, primario, secundario, preuniversitario y universidad. Los jóvenes cubanos no quieren estudiar. Los niños apenas aprenden en la escuela. Muchas veces tienen que ir sin desayunar de su casa a la escuela. Y muchos padres, cuando no tienen desayuno, deciden no mandar a sus hijos a que estén con hambre en una escuela. El adoctrinamiento es general, en cualquier nivel de enseñanza. Se pierde muchísimo tiempo en clases como cultura política, marxismo-leninismo, preparación para la defensa. Incluso se pierde tiempo porque tampoco hay profesores suficientes para la demanda educacional del país, y como no van los profesores, los muchachos muchas veces están en las aulas así, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, esperando que llegue la hora de salida porque no los dejan irse hasta que no sea la hora de salida. ¿Qué le esperará a la educación cubana? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué tú crees que se puede hacer para recuperar este valor de nuestra sociedad? Nada, si te ha gustado el video hasta aquí, recuerda dejarme tu like, coméntame lo que tú quieras, lo que te haya parecido. Si tienes alguna pregunta, déjamela saber en los comentarios. Y si no te has suscrito, corre, dale a suscribirte. Estos dos cubanos hablando mierda. Chao.